Los mexicalenses somos bien echados para adelante. Y somos tan echados para adelante que puede ser agosto, entre el 15 y el 30 de agosto, y por más calor que esté haciendo, no nos detenemos y hacemos las actividades que hacemos cualquier día del año. Lavamos el carro, cortamos el zacate, nos aventamos esos 2 o 3 kilómetros de la línea porque parte de la familia trae Sentry y los demás, pues nos tenemos que aventar el caminito. En esos escenarios, aunque somos bien valientes, pues nos da mucha sed, ¿no? Y aparte de ese sentimiento de sed, pues sabemos que si no tomamos un buen vaso de agua, refrescante, limpio, ¿se lo imaginan? Pues nos va a dar, ¿qué? Un golpe de calor, nos vamos a enfermar. Y entonces, después de hacer esa actividad vigorosa, en agosto, a las 12, 11 de la mañana, le pedimos a alguien que nos pase un vasito de agua. Y dicen por ahí que un vaso de agua y una no se le niega a nadie, ¿no? Entonces llega la persona y nos empieza a servir esta agua que no se ve muy limpia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes beberían el vaso de agua? Ok, ¿están dormidos, están cansados o no se la beberían? Muy bien, no se la beberían. Ahora imaginemos o recordemos cómo es un 1 de enero de cualquier año aquí en Mexicali. El 31 de diciembre las personas usamos fogatas, chimeneas, algunos ocurrentes hacemos carne asada, ¿no? Y estas actividades, aunque son, digamos, una vez al año, desafortunadamente se suman a las miles de emisiones de contaminación que nuestra ciudad genera diariamente. Tenemos un exceso de flota vehicular, como estamos en frontera, los vehículos están baratos, ¿no? Tenemos miles de carros chocolates. Estos autos no tienen catalizador, la mayoría, o están en mal estado. Tenemos una línea fronteriza en la que, sobre todo en diciembre, 4 o 5 horas, los vehículos están prendidos generando emisiones. La ciudad está rodeada de 2 valles agrícolas, uno americano, uno mexicano, en el cual existen algo que se llaman quemas agrícolas, se usan pesticidas, nos encanta la carne, y entonces tenemos ganaderas enormes, famosísimas en la ciudad. Recientemente a alguien se le ocurrió que había que explotar los cerros, y se están acabando los cerros, y esto genera mucho polvo. Entonces, con el tema del agua, nosotros podemos decidir no tomarla. ¿Cuántos de ustedes pudieron decidir ese 1 de enero que nos llevó a ganar una foto internacional y nos demuestra pues, que tenemos gente muy talentosa, pero que hay una realidad que no podemos decir que no existe? Respirar no es opcional. Mi nombre es Alberto Mejía, yo soy ingeniero en computación y hace algunos años, corriendo por las calles de Mexicali, ok, esas no son mis piernas y tampoco es una calle de Mexicali, aunque se parece. Pero bueno, estaba yo entrenando para un evento, aunque no se me note, me gusta mucho correr. Y de repente me empecé a sentir muy enfermo. Llegaba a la casa y me limpiaba la nariz y estaba lleno de polvo. A veces, disculpen, pero hasta poquita sangre quedaba en el pañuelo o en el papel. Y de la noche a la mañana desarrollé alergias. Me empecé a enfermar, empecé a ir al doctor, empecé a gastar en medicamentos. Y por esa época me invitan a una carnita asada y empiezo a platicar mi nueva dolencia, ¿no? Algunos decían pues, que era porque ya había rebasado los 30 años, pero la mayoría, desafortunadamente, empezó a compartir sus experiencias. Problemas de asma, problemas respiratorios, cardíacos y más. Es la contaminación, dijo uno de mis compañeros, de mis amigos, y otro platicó la anécdota de cómo el alergólogo le dijo, si quieres que tu hijo esté bien, vete de Mexicali. Entonces, ese día decidí, o me pregunté cómo yo, desde mi trinchera, desde mi conocimiento, con las herramientas que tenía a mi alcance, podía hacer algo por ese grave problema. Y entonces me puse a estudiar y empecé por lo básico, ¿no? ¿Qué es la contaminación? La contaminación del aire es la presencia de un componente no natural en el ambiente que lo respiramos y nos causa un severo daño a la salud. Las cifras son alarmantes. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. 4.2 millones de personas mueren en un concepto de algo que se llama muerte prematura. ¿Y esto qué significa? Que las personas que tienen algún padecimiento crónico degenerativo reducen su expectativa de vida al vivir en ambientes muy contaminados. En la época de COVID se hicieron diversos estudios, a los meses empezaron a salir, en los cuales se demostró que las personas que vivíamos en ambientes contaminados éramos más susceptibles a enfermarnos de COVID porque nuestro organismo ya venía dañado. Y peor aún, hay algunos estudios que demuestran que el COVID nos dejó más dañados. ¿Y cuál es la mala noticia? Que estas personas pues, seguimos viviendo en estos lugares con nuestro organismo cada vez más dañado. Dentro de la gama de contaminantes o sustancias que nos afectan, existen 6 denominados contaminantes criterios. No les voy a dar la plática completa, pero les voy a platicar de 2. Y lo que vemos en la imagen es un cabello humano como punto de referencia para que dimensionemos precisamente el tamaño de las partículas. Entonces, por ahí en medio hay unas partículas cafés entre la célula de sangre y el grano de polen. Y tenemos que eso se llama material particulado o PM10,
que básicamente es el polvo. Como dato, en el 2010, Mexicali fue catalogada como la ciudad más contaminada de Latinoamérica por ese contaminante. Resulta que el gobierno instaló una estación normativa cerca de la colonia Progreso y durante un año las mediciones que arrojó esta estación nos definieron como la ciudad más contaminada de material particulado, PM10. ¿Qué creen que hizo el gobierno cuando se hizo un escándalo mediático y empezó a preguntar a la gente, pues, ¿y qué estaba pasando? Buscaron una asesoría a nivel federal, vino la dependencia del gobierno federal y dijo, no, pues mira, lo que pasa es que esa estación está muy cerca a una zona rural, no urbana, entonces no la tienes que medir, quítala. Y la quitaron. Y entonces ya no volvimos a salir como la ciudad más contaminada. Más abajo, como la quinta de abajo para arriba, es la partícula PM2.5. El PM10, por su tamaño, es el polvo, ¿no? Es ese polvo molesto que hay en todos lados, y cuando lo respiramos se nos va acumulando en la nariz y evita que llegue a nuestro organismo. Sin embargo, la partícula PM2.5 es tan pequeñita que se mete a nuestro organismo a través de la respiración, ingresa al torrente sanguíneo, llega a los órganos y los procesos de oxidación se aceleran. ¿Qué significa? Se empieza a dañar el organismo. Estas partículas, a pesar de que son chiquitas, tienen otra característica que es que se le van agregando componentes químicos. Por ejemplo, en el 2018, Estados Unidos hizo un estudio con base en las muestras de ese material particulado y separó los componentes químicos que en Mexicali se le están adheriendo a la partícula. Y encontramos componentes como estaño, plomo y azufre. Todos estos componentes son derivados de emisiones de quemas clandestinas. Sabemos que la ciudad está llena de humitos, ¿no? La gente quema la basura en todos lados. Y también está relacionada con la combustión vehicular, de la gasolina de los vehículos. Entonces, pues yo soy ingeniero de computación, por ahí pues como que no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces seguí indagando y entonces aprendí que la estación que movieron de la Progreso, pues la gestionaba el gobierno. Ellos por ley son la única dependencia o organización que puede medir y reportar la calidad del aire por ley, ¿sale? Y estas estaciones cuestan 5 millones de pesos adquirirla para monitorear los 6 contaminantes criterio, 500,000 pesos anuales operarla, y Mexicali, según mis estimaciones, requiere más o menos 7 u 8 de esas estaciones. Entonces, la realidad es que el gobierno no va a invertir eso en medir la calidad del aire para descubrir que estamos muy mal y que en ese periodo de 3, 4, 6 años que dura el gobierno, no se van a comprometer a resolver el problema y entonces apostarle a reducir el problema de la contaminación no es rentable políticamente, ¿no? Por el contrario, entre más miden y entre más informan, pues en más problemas se meten. Entonces, esta era la situación en aquel entonces de medición de calidad del aire. Lo que podemos ver, los triangulitos, son las estaciones normativas que existían en la ciudad en aquel entonces. Son 3, están en el centro. Las rayitas rojas son las calles en pavimentar de Mexicali y los cuadros rosas son los parques industriales, que por su naturaleza generan emisiones. Cabe señalar que cuando uno acude a la industria, y yo soy empresario, pero tenemos que aceptar que cualquier industria contamina, la industria se defiende y dice, es que nosotros cumplimos con todas las regulaciones. Como dato, hace 4 meses, en una activación a nivel nacional con otras organizaciones, le cantamos las mañanitas a la norma que regula las emisiones industriales, porque tiene 30 años sin actualizarse. La Semarnat no ha tocado esas normas y pues no las quieren tocar para que siga habiendo inversión extranjera en México. Lo que no los dejan hacer en otros países, desafortunadamente vienen a México a hacerlo. Entonces, como pueden ver, el gobierno está midiendo el centro de la ciudad alejado de las periferias. ¿Se acuerdan que platiqué de las quemas clandestinas? La periferia está repleta de quemas clandestinas. La ciudad crece y nadie cuida su distribución, entonces hemos absorbido ganaderas, ladrilleras, lagunas de oxidación de la CESP y muchas otras emisiones que ya no conviven con el concepto de lo urbano. Entonces, bueno, por ahí, siendo ingeniero de nuevo, por ahí había un área de oportunidad. Entonces me pregunté cómo podemos aportar algo a este grave problema que es multifactorial, y encontré que en la tecnología y a nivel internacional estaban pasando cosas sorprendentes. La gente se estaba organizando independiente del gobierno. ¿Y qué hacían? Compraban unos dispositivos para medir la calidad del aire, se organizaban y democratizaban la información. Y entonces yo dije, vamos a hacer eso en Mexicali. Y armamos un equipo de programadores, hicimos un convenio con la universidad y al tiempo logramos la implementación de este concepto que se llama ciencia ciudadana. No porque el ciudadano haga las cosas, no sirven o son informales. Este manual, por ejemplo, lo hizo la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos y es un manual donde le dice a la gente, ¿sabes qué? Como tú quieres libertad y quieres democratizar esos datos, pues al menos te voy a dar unas guías para que lo hagas lo más cercano a lo que la normatividad existe. Entonces en Mexicali jalamos esa metodología y desarrollamos nuestro propio sensor, aparte de todo, ¿no? Entonces les presento al primer sensor mexicano que tiene 5 años funcionando en México, que fue evaluado por una instancia gubernamental, en un estudio que se hace poniendo 3 de estos dispositivos en una estación normativa de las de 5 millones, los ponemos 3 semanas a medir datos y se comparan entre sí. Si el resultado es muy cercano a 0, el sensor no sirve. Si es muy cercano a 1,
tienes un dato que te costaría muchos miles de dólares generar con $100. El resultado que obtuvimos fue de 0.89. Entonces, estamos casi igual que una medición generada por una estación normativa. Ya logrado el sensor, pues el siguiente paso era compartir la información con la gente. Y entonces desarrollamos aplicaciones móviles que ustedes pueden descargar ahorita mismo en su celular de manera gratuita. La buscan como Redspira en Android o iOS. Y a través de los colores podemos decirle a las personas cuándo se deben de proteger en los eventos de mala calidad del aire. La red funciona a través de voluntariado. Cuando una empresa patrocina los sensores, nosotros publicamos en nuestras redes sociales y decimos, señores, tenemos 5 sensores para la zona de la Colonia Progreso. ¿Quién se quiere ofrecer como voluntario? Se les pide internet, corriente eléctrica y seguridad, y entonces nos ponemos a medir. Esta es la ciudad ahora con Respira. ¿Se acuerdan cómo había antes 3 puntos de medición? Ahora tenemos cerca de 100 puntos de medición distribuidos en toda la ciudad y podemos entender tanto en qué zonas es más grave la problemática como en qué momentos del año. Mexicali tiene un grave problema de contaminación, pero ahora sabemos cuándo, en qué momento y a qué nivel. No estamos todo el año mal en este contaminante que es el PM2.5, el chiquito que se mete a la sangre. Tiene un comportamiento que está muy relacionado también con las temperaturas. Cuando la temperatura baja, se concentran estos contaminantes a ras de lo que respiramos las personas y podemos ver que a partir de octubre empieza a presentarse un escenario muy grave de contaminación atmosférica. En verano, casualmente, contrario al tema del calor que nos afecta tanto por golpes de calor y otras situaciones, para este contaminante la situación mejora porque las partículas se mueven con mayor facilidad, se dispersan y no se quedan acumuladas. La mala noticia ahí es que hay otro contaminante que se llama el ozono malo, que se genera precisamente con el calor y la presencia de otros tipos de contaminantes, por ejemplo, de emisiones vehiculares. Ese contaminante no lo estamos midiendo porque no existen equipos de bajo costo que tengan un nivel de confiabilidad parecido al de las partículas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Exigirle al gobierno que invierta lo que tenga que invertir para que la ciudad tenga estaciones completas de monitoreo de calidad del aire. Además de nuestra plataforma, utilizamos otras metodologías, otras herramientas, como son los satélites que ofrece la NASA o la Agencia de Protección del Ambiente. Y en septiembre del 2020, no sé si lo recuerdan, pero Mexicali duró como unas 2 semanas amarillo, así como película gringa, ¿no? Que dice que entrando a Mexicali ya todo es amarillo como cafecito. Salías y se veía como la imagen de arriba. Y decías, ¿pero qué está pasando? Septiembre no debería ser tan contaminado. Y entonces nos metimos a un satélite que rastrea los incendios y las plumas de humo y encontramos que ese año hubo unos incendios muy fuertes en California y Colorado. Como compartimos una cuenca atmosférica, los contaminantes se transportaron hacia la ciudad y se quedaron estancados. Como empezó a cambiar el clima, duraron 2 semanas estancados en la ciudad. Entonces, pudimos informarle a los medios de comunicación y muchas personas pudimos entender lo que estaba pasando. Algo que había sucedido a muchos kilómetros de la ciudad nos estaba impactando a nosotros. Una buena noticia que tenemos ahorita es esta información. El año pasado hicimos un proyecto de investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública de México y lo que hicieron estos investigadores es que tomaron los datos normativos y seleccionaron aquellos sensores de bajo costo que tenían una confiabilidad del 100%, que eran sumamente confiables. Y entonces hicieron un algoritmo con el cual definieron las zonas de calor, entre comillas, las zonas de contaminación que más afectan a la ciudad. Entonces, como pueden ver en la imagen, las zonas que están más oscuras es donde tenemos los focos más graves de contaminación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Luchar porque el gobierno y los empresarios y los investigadores y los ciudadanos trabajemos con más ahínco en esas poblaciones. ¿Sí? Necesitamos mejores políticas públicas, mejores proyectos de investigación, mejores ciudadanos en esas áreas. A lo largo de los años, el proyecto surge en el 2018. En el 2021 logramos ser una donataria autorizada en la Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire y definimos 4 líneas de trabajo. La primera es la ciencia ciudadana, la educación ambiental, el impulso a la política pública y la participación ciudadana. Parte del reto es que no podemos quedarnos con el tema de la tecnología. Muchas personas no tienen acceso a internet o a un celular. Los niños pues, no van a traer ese tipo de dispositivos, los muy pequeñitos. Y entonces lo que hicimos fue que trajimos un programa de Estados Unidos. Somos la primera ciudad en Mexicali que lo implementa. Y es el programa el programa de banderas de calidad del aire, en el cual se les entrega literalmente banderas a las escuelas primarias, centros de trabajo, que están relacionadas con los niveles de la contaminación. Y alguno de sus representantes descarga la aplicación, revisa el color de la bandera y lo publica y lo difunde de manera física para que las personas sepan qué está pasando. Desarrollamos materiales educativos, tenemos una lotería de calidad del aire, generamos un cuento infantil sobre ARI, una bolita de aire que viaja a través de ciudades con distintos niveles de calidad del aire. Y todo esto con el objetivo de que los niños aprendan, se sensibilicen y conozcan los impactos, las fuentes de emisión y cómo generar soluciones. Actualmente formamos parte de redes de colaboración locales,
nacionales e internacionales. Hace 2 años nos invitaron en 2 ocasiones distintas a Bogotá, Colombia, una a conformar la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, en el cual Respira es el líder de los grupos de trabajo de la Comisión de Ciencia Ciudadana a nivel Latinoamérica. Y después nos invitó la Organización de Naciones Unidas, a través del programa de Medio Ambiente, a un taller en el que había mayormente gobiernos, y fuimos de las pocas organizaciones que, porque estamos haciendo las cosas como con más procesos, con más, digamos, seriedad, nos invitaron y nos pidieron que compartiéramos nuestras experiencias. Alguna vez en un evento con la gobernadora se dirigió a nosotros y dijo: queremos agradecerle a Respira, que son, hizo una pausa, los que siempre están señalándonos y pidiéndonos que mejoremos. Yo por dentro pensé que dijo, los que están friegue todo el tiempo. Pero bueno, esa es la labor. A veces se es incómodo, a veces nos gana la parte visceral, la parte emocional, pero también es necesaria, ¿no? Tenemos que señalar, tenemos que hacer que las cosas mejoren. Casualmente, el año pasado recibimos un galardón como el primer lugar, como organización civil, en el certamen de innovación y transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y esto para mí fue como muy revelador. El gobierno nos está premiando por hacer algo que es su chamba, ¿no? Entonces, sé que mi plática estuvo como más a lo técnico, más pareciera que es una presentación, pero quiero que se centren en una de las ideas principales. Yo no tenía nada que ver con la calidad del aire, ¿no? Yo no soy médico, no soy investigador, soy ingeniero en computación, en mi empresa desarrollamos software, pero hubo algo que me impactó a mí, que fue estas alergias, esta problemática, esta frustración de ser mediáticamente parte de la ciudad más contaminada de Latinoamérica, y eso me movió. Y entonces, en el camino, aprendí muchas cosas que antes no sabía, conocí gente que antes no conocía, conocí sentimientos que no sabía que tenía, ¿no? Esta frustración por lo social, este cansancio que te aborda de repente de ver que las cosas no cambian, pero luego que de repente te hable alguien y te invite a dar una plática y te prometa que vas a inspirar a personas, eso como que me dice, pues vale la pena lo otro, ¿no? Entonces, lo que yo quiero dejarles como reflexión es que cuando vean ustedes una problemática, ya sea social, ambiental, ecológica, de protección de los animales, no se sientan ajenos al problema, no se sientan lejanos al problema. Piensen cómo con sus conocimientos, con sus recursos, con su tiempo, con su esfuerzo, se pueden sumar a esas iniciativas. A veces es cuestión de hacer una transferencia, a veces es una cuestión de ir al evento y dar panfletos o de resolver preguntas. A veces es mandarle un correo o un mensaje a la página de una organización y felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo. Súmense, no se queden aislados, no aceptemos la problemática, es grave. A nivel internacional, en términos de crisis climática, pues nos queda muy poco tiempo para solucionar el problema, pero no podemos sentarnos a esperar y que caiga el meteorito, ¿no? Con el tiempo que nos quede, vamos haciendo lo más que podamos. Soy Alberto Mejía, muchas gracias por escucharme.